Bueno, pero es la recomendación de los 184 países que forman parte del directorio del Fondo Monetario, los gobiernos de los 184 países. O sea que es la recomendación de la comunidad internacional, incluyendo China e incluyendo Turquía, que están ahí en el Fondo Monetario. Y recordemos que China ha prohibido la minería de Bitcoin, después de que era el país donde más Bitcoin se minaba, la prohibió y ha prohibido las transacciones con criptomonedas, al igual que Rusia. O sea que no es desdeñable, porque a final de cuentas a esa comunidad internacional es a la que El Salvador va a llegar a pedirle los 1.300 millones. Ahora, pero yo creo que más allá de eso es importante señalar que el fondo en ningún momento está diciendo eliminen el Bitcoin. Lo que está diciendo es eliminen el Bitcoin como moneda de curso legal. O sea, si ustedes quieren utilizar el Bitcoin libremente, invertir en Bitcoin, no hay ningún problema. En la gran mayoría de países se hace eso. El problema que ve el Fondo Monetario, bueno, los países miembros del Fondo Monetario, es que sea moneda de curso legal, o sea, que se obligue a todos los ciudadanos del país a utilizar Bitcoin. Ese es el problema. Pero si ellos dicen con solo reformar la ley y eliminar esa parte del Bitcoin como moneda de curso legal, no hay ningún problema con todo lo demás. ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno para realizar ajustes fiscales en el país en medio de esta situación que se vive, ¿no? Bueno, esto es como cuando un jefe le pide a uno, mira, tráeme esto, pero para la semana pasada. O sea, ya estás retrasado. Esto se viene posponiendo desde hace mínimo 10 años o más. O sea, los gobiernos anteriores, tanto el de Funes como el de Sánchez Serén, le fueron posponiendo el ajuste fiscal, y a este gobierno le ha caído la peña esa encima de llevar a cabo el ajuste fiscal en el contexto de una pandemia, de una gran crisis internacional, y entonces pero hay que hacerlo a las ya, ¿verdad? O sea, no hay más tiempo. Sí, también en eso, tanto el comunicado del directorio del fondo como el informe mismo de la misión técnica señalan que si El Salvador continúa con las actuales políticas, la trayectoria de la deuda es insostenible. O sea, básicamente dice, si ustedes no cambian de rumbo, se van a ir al abismo. Entonces hay que ver cómo se hacen las reformas para desviar el curso del tren y que no nos vayamos al abismo. Pero en este momento, según el Fondo Monetario y según los análisis técnicos de muchos economistas, vamos en una trayectoria insostenible de la deuda. Ahora, El Salvador tiene que pagar deuda a corto plazo, prácticamente ya. ¿Será que va a poder hacerlo? Bueno, este año hay vencimientos como de 2.000 y pico, 2.500 millones. El primer trimestre del año hay vencimientos de letes como de casi 700 millones. Hemos visto que la semana pasada el gobierno tuvo algo de dificultad de recoger el dinero para darle vencimiento. Pero esta deuda de corto plazo normalmente, bueno, en inglés hay una palabra que es rollover, o sea, es irle dando como bicicleteando, digamos, o como reciclando. Es como que usted, yo le debo $100 a usted y llega el mes y digo, mira, no tengo, me prestas $100 para pagarte los $100 que te debo. Entonces, ese es el mecanismo de la deuda de corto plazo. Entonces, esto funciona en la medida en que cada vez que llega el mes, yo le digo, mira, préstame otra vez para pagarte lo que te debo, y sigo enjaranado. Así, ese es el mecanismo de la deuda de corto plazo. Pero esos son 2.500 millones de dólares al año. Ahora, ¿qué sucede con el tema de pensiones? Porque se esperaba, bueno, desde septiembre del año pasado el anuncio y todavía no tenemos una propuesta. Sí, bueno, eso me parece interesante, porque normalmente cuando el presidente se compromete a algo, lo cumple dentro de los plazos. Por ejemplo, en lo de la ley Bitcoin, cuando dijo vamos a mandar la ley, se mandó, se aprobó, ¿verdad? Se aprobó en 85 minutos, se discutió y aprobó en 85 minutos. Y en el caso de la reforma, él dijo el 15 de septiembre, en un mes va a haber una propuesta. Llegó el mes y no había propuesta, dijo no, necesitamos un poco más de tiempo. Ya han pasado 5 meses desde septiembre y todavía no hay propuesta. Y ahí hay un serio problema desde el punto de vista fiscal, porque la deuda de pensiones representa la cuarta parte de toda la deuda pública, y además cada día que pasa, la deuda de pensiones aumenta más o menos en $1 millón, $1,5 millones diario. Fines de semana, feriados, ahí está la maquinita de la deuda aumentando. Y por otro lado está el tema social, ¿verdad? Que de las pensiones existentes, la gran mayoría de personas que se están pensionando tienen una pensión digna, y las que están próximas a pensionarse, muchos no se pensionan porque saben que la pensión que les va a quedar no les permite vivir. Entonces ahí hay un tema social bien complicado,
que ha levantado grandes expectativas. O sea, mucha gente piensa que el presidente va a resolver esto y yo no estoy tan seguro, ¿verdad?, que lo puede hacer, porque el presidente no es mandrake, ¿verdad? No se puede hacer milagros. O sea, se pueden más o menos emitir ciertas políticas, pero este tema de las pensiones es bien complicado. ¿Y qué podría decirnos acerca de las finanzas públicas en acuerdo con el FMI? Bueno, la deuda pública en este momento anda casi cercana, rascando ya los 25.000 millones de dólares, y eso sin contar los probablemente 1.000 millones de bonos Volcán que se van a emitir ahora en marzo, según el ministro, y sin contar otras deudas, ¿verdad?, que se van incurriendo en el año. Eso representa como el 85% del PIB más o menos. Tuvimos un déficit fiscal de 2.500 millones en el 2020 y de 1.600 millones el año pasado, y con otro déficit fiscal que según el presupuesto va a andar por los 600 millones este año, pero que puede ser que sea más alto. Entonces, las finanzas públicas están muy limitadas para poder hacer las obras de inversión que el país necesita y para poder honrar los vencimientos de deuda. Yo realmente admiro al ministro Zelaya, porque está haciendo ahí una labor de malabarismo, digamos, de estar tratando de sostener la peña en circunstancias muy complicadas. Vamos a ver cuánto se logra hacer y cuánto tiempo se logra sostener esa peña. Y respecto a las recomendaciones que hizo para los salarios del sector público, ¿qué hizo el FMI? Bueno, el FMI desde hace rato lo que ha recomendado es como contener el incremento salarial. Yo creo que habría que revisar también salarios, porque hay asimetría de salarios. Probablemente hay gente que gana más de lo que debería y hay gente que gana menos de lo que debería. Y desde hace décadas diría yo, no hay una revisión salarial en el sector público. Entonces, el costo de la planilla salarial representa como el 45% de todo el gasto público. Entonces, esas recomendaciones las ha venido repitiendo el Fondo Monetario desde hace también ya 10 años o más.